Ya estamos ahí. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Nuevamente los saludo a Eloy Morales en esta transmisión de Mezcal Derecho. En esta ocasión vamos a estar platicando un tema muy interesante que viene siendo las cuestiones de, bueno, los derechos de los involucrados, de la privacidad, la intimidad en el proceso penal, pero sobre todo también el acceso que puedan tener en su momento los medios de comunicación para esta transmisión de información y hasta dónde no pudiera verse involucrada o afectada la libertad de expresión, pero también algún otro tipo de derechos. Esta noche tenemos ahí un panel de lujo, nos acompaña Jennifer González. Hace poco, Hola. si ustedes siguen las redes y siguen el periodismo, hace poco se dieron cuenta que Jennifer trabajó en un trabajo muy importante de investigación sobre el agua, junto con Mónica Cervón y otras periodistas y otros periodistas que fue galardonado a nivel nacional e internacional, muy importante. También nos acompaña Daniel Guerrero, abogado, pero también ya desde hace varios años en la cuestión del periodismo, que escribe semanalmente en el semanario Policíaco y Político, también un Hola, buen buenas amigo. noches. Gracias, Daniel. Y Javier Mojarro, que siempre al pie de cañón en estos programas, no se agüita como los demás compañeros que les pegan y entonces ahora sí estamos aquí. Y bueno, agradecemos Saludos, también, saludos. gracias Javier, agradecemos a todos y a todos como siempre su participación, su presencia y sobre todo pues que nos acompañen, nos sigan acompañando en estos temas que pues lo único que tratan es de aportar un poquito para generar un debate democrático y sobre todo algo que nos ayude a transformar la realidad. Entonces te cedo la palabra, mi estimado Javo. Adelante, gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos los que se conectaron y nos están empezando a ver. Saludo a Jennifer, saludo a Daniel, también a mi estimado amigo Eloy. Efectivamente, el tema que hoy vamos a ver es sumamente interesante. Vamos a analizar primero en una primera parte, en una primera intervención, cuáles son los derechos de privacidad que tienen las personas que se encuentran involucradas en un proceso penal. Ustedes saben que las partes ahí, es el denunciado o digamos, la persona a la que se le está acusando de la comisión de algún delito, y el denunciante que tiene la característica de ser la víctima justamente de esta acción que se está denunciando. Estas personas están involucradas en un proceso penal que puede ser en algunos casos largo, y durante todo este proceso, evidentemente, en algunos casos suele ser puede ser relevante, perdón, para la comunidad en general, para la ciudadanía. Ahí entra justamente el juego de los medios de comunicación, donde ellos tienen un papel bien importante porque en su deber de informar pueden de alguna manera sacar notas que estén relacionadas con este proceso penal. Ahora, en estas notas, que tanto, y ese va a ser como el núcleo de este programa, deben de cuidar el derecho de privacidad, a la intimidad de las personas que están sujetas a un proceso y que por ende, pues de alguna forma están expuestas, ¿no? Tanto la víctima como la persona denunciada. Entonces comenzaremos primero con nuestro invitado, con Daniel Guerrero, haciendo la pregunta inicial de este primer módulo. Daniel, ¿en qué consiste pues esta privacidad de los involucrados o las involucradas en un proceso penal? Y sobre todo, ¿cómo se protege, verdad? Eso sería como el punto de partida. Entonces, adelante, el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, pues antes que nada, saludos a todos ustedes, Eloy, Javo, Jennifer. Saludos también a toda la audiencia, a todos los seguidores de Mezcal Derecho, esta mesa de análisis que ya ha sido de gusto, ya ha estado ahí circulando en redes sociales. Y pues bueno, el agradecimiento a todos ustedes, al doctor Eloy y maestro por la invitación. Y pues bueno, ¿en qué consiste la privacidad de los involucrados en un proceso penal? Digo, a ver si no me fallan las clases de derecho del maestro Eloy, pero pues básicamente son la víctima y el imputado, ¿no? Los sujetos estelares en un proceso penal, los únicos sujetos estelares. La víctima, pues a grandes rasgos, lo que se pretende es que no se genere una revictimización, ¿no? De que los datos personales, fotografías, imágenes de la víctima se respeten en todo momento, se respeten, no se hagan públicas bajo ningún
ninguna circunstancia. Por parte del detenido o imputado, depende de la etapa del proceso penal, pues versa mucho sobre la presunción de inocencia. Pero estas cosas, estas situaciones convergen precisamente en que el Estado, entiéndase, primero que nada, pues la Fiscalía como organismo público autónomo, las Secretarías de Seguridad Pública a través de sus departamentos de comunicación social, incluso el mismo Poder Judicial, respeten en todo momento la privacidad de las partes. Estamos hablando de datos personales, nombres, apellidos, domicilios, fotografías, pero no nada más es eso. A veces se piensa que ya nada más con eso se está del otro lado, a veces se piensa que con ponerle el antifaz a los detenidos y es más que suficiente, ¿no? También son las circunstancias de tiempo, modo, lugar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pueden terminar afectando un proceso penal. Y yo aquí hice unas anotaciones. Bueno, vaya pues, del Estado tiene precisamente esa obligación de proteger los datos personales, pero ha estado ocurriendo un fenómeno que parece que es una mezcla entre el periodismo policíaco de antes, del sistema tradicional, ahora al periodismo policíaco del sistema acusatorio, en el que en las secretarías de comunicación social, que dependen de las secretarías de seguridad pública, bueno, mejor dicho, los departamentos de comunicación social, yo me he fijado que en los boletines de prensa insisten en querer difundir imágenes y datos personales de detenidos, incluso hasta de víctimas, pero siempre, la mayoría de las veces, casi siempre son detenidos. Con el antifaz aquí negro, revelan nombres, los hacen públicos a los medios de comunicación, pero a veces lo delicado del asunto es de que lo que viene en la redacción de cómo sucedieron los hechos, de por qué se generó la detención, de en qué lugar, todo, el motivo, lo que se le encontró, lo que se le aseguró, cambia totalmente, es algo muy, muy distinto dentro de una carpeta de investigación. Y esto es algo de lo que yo me he dado cuenta, porque aparte de que tengo un vínculo en el periodismo policíaco, pues soy abogado, ¿no? Soy abogado y caen en mi despacho asuntos que resulta ser de que lo que hay en carpeta de investigación nada tiene que ver con lo que se difundió por parte de alguna Secretaría de Seguridad Pública. Y eso es algo delicado porque una buena defensa, un buen abogado defensor, se va contra todo en eso en juicio. ¿Por qué? Porque lo está haciendo público una autoridad, lo está haciendo público la autoridad que fue o que tuvo la calidad de primer respondiente o de que fue la autoridad aprensora. Entonces, todo esto es súper delicado. ¿Y cómo se debe de proteger? Pues el Estado lo debe de proteger. Y dígase también secretarías de seguridad pública a través de su departamento de comunicación social. Yo entiendo perfectamente como periodista de que existe esa necesidad de información, esa necesidad de que no se oculten los hechos, pero no por eso se van a estar inventando cosas, no por eso la misma autoridad va a estar exhibiendo y difamando a personas, particularmente detenidos, cuando a veces hasta salen, el Ministerio Público no encuentra acción penal y salen, pero estas personas pues ya están bien quemadas en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se generó un boletín de prensa. O si son personas que su conducta sí entró dentro de pues fueron sujetos a una norma penal, sancionados a una norma penal, pues ya lleva un vicio ahí la carpeta de investigación, ya se divulgó información y peor aún, información tergiversada que modifica total y radicalmente los tiempos, modo, lugar de los hechos. Eso por una parte. Ahorita seguimos avanzando. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Muy buenas aportaciones. Ahorita vamos a hacer un pequeño resumen de ellas. Eloy, tu turno con la misma pregunta, que sería, ¿en qué consiste la privacidad de los involucrados en un proceso penal y cómo se protege? Adelante. Javo. Retomando parte de lo que ha comentado Daniel, bueno, podríamos plantear que, bueno, en general lo que es el derecho a la privacidad y la intimidad, que algunos lo dividen, uno como privacidad se refiere hacia lo público y la intimidad hacia lo personal, pero finalmente atañe a lo público. Tenemos por ahí un derecho
ya ha evolucionado o por lo menos transitado, que es el libre desarrollo de personalidad. Y ese libre desarrollo de personalidad nos permite a todos y a todos los que estamos aquí, los que estamos luchando, viendo, fuera, dentro de la red, de este mundo, nos permite generar un plan de vida específico de acuerdo a ciertos intereses y motivos. Bueno, dentro de ese plan de vida está la posibilidad de tener un lugar prácticamente personal en donde puedas desarrollarte como tú quieras, sin injerencias de nadie, o sea, de ningún particular o de ninguna otra persona. Claro que esa privacidad o intimidad en un momento dado puede ser, entre comillas, puede ser limitada, puede ser restringida como todo derecho, y bueno, ya tendríamos que ver hasta dónde, ¿no? Hacia dónde vienen los alcances. Por ejemplo, en lo que vienen siendo los funcionarios públicos y sobre todo aquellos que generan una imagen pública, candidatas, candidatos, etcétera, por ejemplo, gobernantes, presidentes municipales, pues obviamente hay un ámbito privado que no se les quita, pero mucho de ese ámbito privado trasciende realmente a lo público. Y al trascender a lo público, pues cambian las dinámicas del no tocar, del no afectar. Pareciera, aunque no es algo que lo que quiera plantear ahorita, sino lo platicaremos después de escucharlos a ustedes, pareciera que a lo mejor cuando estamos en la situación de un hecho posiblemente delictivo, pareciera que esta cuestión de intimidad y privacidad también trascendiera a lo público hasta cierto punto. La cuestión aquí está en que, bueno, dentro de la dinámica del proceso penal en la actualidad, que es algo que ha estado evolucionando con las reformas y con todo el sistema que se ha trabajado en el modelo acusatorio, pues busca establecer de cualquier manera una, vamos a decir, una especie de imparcialidad, no solamente en las autoridades, sino también en el público, lo cual no significa que el público no pueda tener acceso a información, ya lo platicarán en un momento más, pero sí a que lo que viene siendo datos personales, datos que identifiquen claramente a las personas involucradas, y a las personas involucradas estamos hablando en parte, como lo comentó Daniel, incluso a los imputados, pero no solamente los posibles imputados o imputadas, sino las propias víctimas, las propias familias de las víctimas, las exposiciones de sus imágenes, o sea, de su persona, a eso me refiero, de información que las identifique, de la sociedad en general que en un momento dado pueda ser afectada. Bueno, tiene hasta cierto punto límites para que, pues con un objetivo principal, como les decía, no mostrar al 100% a la persona que apenas está iniciando un trámite o un procedimiento que todavía ni siquiera sabemos en qué va a concluir, pero sobre todo, como comentaba, generar cierta imparcialidad, no solamente en las autoridades, sino en la misma sociedad, en esa información. Ya ahorita más adelante, una vez que planteen o que platiquen sobre lo que es la libertad de expresión, medios de comunicación y demás, pues ya en su momento podremos plantear qué pasa si hay alguna restricción o no en ese aspecto con la cuestión de intimidad y privacidad. Para cerrar, hay un capítulo de Los Simpson, a mí me gusta mucho mencionarlo y creo que tengo rato haciéndolo, el capítulo 20 de la temporada 21 de Los Simpson, que hizo una representación de la novela de George Orwell de 1984, que por unas circunstancias llenan de cámaras la ciudad. Hay una parte en ese capítulo que lo tengo muy presente y que con eso me ayuda o con eso me gusta explicar lo que es la privacidad y la intimidad de un ser humano, que hay un punto ciego, que toda la ciudad está controlada con cámaras, pero hay un punto ciego, que es concretamente el patio de la casa de Homero Simpson. Lo descubre Bart y Homero y empiezan a cobrar para que entren ahí. Y uno de los prefectos de la escuela, no Skinner, sino el otro, el general, se ve que sale con un vestido, caminando y con unos chacos en la mano jugando y un vestido. Y lo ven, en ese momento es cuando está ahí uno de los controladores de las cámaras porque llega al lugar físicamente. Entonces se da cuenta que lo ven, se deprime y lo único que dice es, esto solo era una parte mía. Justo esa es la intimidad, o sea, algo que es solo uno, ¿no? Como tal. Y que no solamente la parte más íntima que tenemos es la mente, que es la principal, sino nuestra parte más íntima es nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra persona, nuestro ser como tal. Entonces, el Estado todavía
está reconociendo una protección a ese espacio completamente íntimo y hasta dónde pues, puede pasar algo en materia penal, pues ahorita lo veremos un poco más adelante. Gracias, Cabo. No, al contrario, gracias a ti, Eloy. ¿Cómo podemos resumir este primer bloque que hace las veces de intro, digamos, de este programa? Bueno, pues Daniel nos comentaba justamente que lo que se intenta proteger con la privacidad o digamos, con el derecho de privacidad de las personas involucradas en un proceso penal son dos cosas. Una, particularmente, son los datos personales de estas personas involucradas, ¿no? Y él los describía, nombres, domicilios, incluso el hoy lo trascendía a las familias de estas personas, a los conocidos de estas personas, y la otra situación que se debe de proteger es que no se entorpezca el correcto desarrollo del propio proceso penal, justamente dando a conocer circunstancias de lugar, modo y tiempo que a lo mejor apenas se están investigando y se están intentando acreditar justamente para tener un veredicto de este proceso penal. Y nos comentaba también Daniel que los medios de comunicación, claro que intervienen probablemente en mostrar a veces datos del proceso penal, pero son las propias autoridades encargadas de administrar justicia las que a través de sus boletines, en muchas de las ocasiones, entregan una información distorsionada, que es la que toman los medios para poder pues hacer sus notas de comunicación y que justamente esto también podría tener o perjudicar el proceso penal en sí. Por su parte, Eloy nos comenta que este derecho de privacidad o de privacidad e intimidad está relacionado con el libre desarrollo de la personalidad, que es justamente esta posibilidad o este derecho que tenemos todos y todas de poder vivir nuestra vida plenamente como cada quien quiera, obviamente, como cualquier derecho, dentro de los límites legales, por así determinarlo. Nos señala ya en el contexto de un proceso penal, nos dejó nada más ahí como la apertura de si dentro de este proceso, justamente cuidando no violar la intimidad de las personas, existen restricciones de pasar ciertas cosas privadas a lo público, por mucho que pudieran ser del interés general. Sobre todo pensemos a lo mejor en procesos penales donde están involucradas personas que son famosas o que son públicas o que tienen alguna característica en la sociedad que los hace sobresalir y que todos queremos enterarnos justamente de qué hizo y cómo se le va a sancionar. Entonces aquí es donde abordaremos más adelante, seguramente después del segundo bloque, que es la otra cara de la moneda, que es el analizar a los medios de comunicación, analizar la libertad de expresión y justamente el derecho a la información. Pero con esto creo que podemos calentar motores en el programa del día. Baja, ahora vuelvo yo para ahora plantear la siguiente pregunta. Le recuerdo a las y los que nos están viendo, que nos están escuchando, que pueden ahí utilizar el chat para comentarios, para preguntas. Vamos a tener una sección en su momento o incluso lo podemos ir mezclando aquí. La idea del programa se llama, como dijimos en la primera emisión, Mezcal Derecho. Mezcal por algo muy mexicano y tener algo que plantear en México sobre temas de seguridad y justicia. Derecho por esa cuestión, no solamente porque el mezcal se toma derecho, sino por la idea de la cuestión de la juridicidad. Y justo es esto, ¿no? Que los comentarios se vuelven como dicen que se toma el mezcal a través de besitos, de traguitos. Entonces vamos generando esos comentarios, vamos generando esos debates. Ahora plantearemos entonces, ya después de que escuchamos estas cuestiones, plantearíamos el tema de la libertad de expresión, el tema del derecho a la información y sobre todo el papel que tienen los medios de comunicación en este aspecto. Jenny, ¿tú qué nos podrías platicar sobre esto? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema que puede verse, digo, ustedes sabrán más que yo, obviamente, desde el punto de vista jurídico, pero creo que hay que tratarlo como primero en dos vertientes. La libertad de expresión es una garantía que tenemos los individuos constitucionalmente y la libertad de prensa es la que un poco cuida más a los medios de comunicación o bien puede meternos también en más broncas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la libertad de expresión nos habla de
que todos gozamos del derecho el Estado está obligado a garantizarnos el derecho y proteger nuestro derecho a manifestar nuestras ideas, opiniones, etcétera. ¿Con qué límites? Mi derecho termina donde empieza el de los demás, ¿no? Cuando mi derecho afecte, como en cualquier otra garantía que yo tenga, cuando mi derecho afecte el de los demás, entonces ahí vamos a tener problemas. La libertad de prensa habla un poco simbólicamente del derecho a publicar y difundir escritos, etcétera, de información, de opinión y esto. También habla o también abarca la difusión de panfletos, de muchas maneras de difundir información a través de medios físicos o medios electrónicos y todo eso, pues bueno, va cambiando conforme la tecnología también va avanzando y nos vamos apropiando de ella. En el caso del proceso penal, creo yo que para los medios ha sido muy complejo porque nunca ha habido una cultura, al menos en México, en la que los medios, precisamente por no estar tan regulados o tan clara y concretamente regulados como sí sabemos, pues, qué es robar, o sea, el robo que es un delito, pues lo tenemos perfectamente definido, sabemos qué es un homicidio, qué es un feminicidio, qué es un fraude, qué es etcétera, etcétera, pero no sabemos cuándo estamos cometiendo, no hay un catálogo pues de delitos tan concretos y tan bien definidos contra la libertad de expresión y finalmente quienes cometen los delitos son personas, no medios, o sea, alguien a quien tiene que responder al final de un delito que cometa un medio de comunicación, pues es una persona. Entonces, en realidad no ha habido una regulación tan clara, tan rígida, tan concreta para los medios de comunicación y por lo mismo creo yo que ese es un factor pues clave para que no haya esta cultura de que los medios los reporteros que trabajamos para los medios y que hacemos la información, los contenidos de los medios de comunicación, no ha habido como esta cultura también de profesionalizarnos para entender justo hasta dónde nuestro derecho a comunicar, nuestra tarea profesional y social de informarle a la gente qué es lo que está pasando, de interpretar la realidad a través de nuestros ojos y nuestras herramientas y nuestros métodos, no tenemos nosotros tampoco tan claro hasta dónde ese derecho y esa responsabilidad puede afectar las libertades y los derechos de particulares e incluso de funcionarios públicos. Entonces, bueno, creo que esos son como los límites y las grandes cuestiones y que además están sujetas como a los cambios sociales. Platicábamos ahorita, bueno, si se regulan, como sea que se regulen las redes sociales, seguramente no solo medios de comunicación, pero también los medios de comunicación tendremos que pues saber y estar muy bien entrenados para saber respetar esta libertad, saberla usar pues sí, sin violar esas reglas que vayan a poner en la regulación si es que ocurre, ¿no? Entonces, tenemos que irnos adaptando y cuando cambia el sistema penal acusatorio, donde ya se empieza a definir más concretamente qué derechos y qué garantías tienen las víctimas, tienen las personas a las que se acuse de un delito, los abogados, etcétera, etcétera, lo que pasa es que ya nos dan un papel activo a los reporteros, a quienes a nombre de los medios de comunicación, la ley ya nos confiere un rol más activo en el asunto de proteger los datos de las personas, cosa que nunca habíamos tenido. Y entonces creo que con el sistema acusatorio, eso es lo que se nos complica, ¿no? Que de pronto, pues, si no puedo decir nombres, si no puedo decir direcciones, si no puedo decir, como había dicho antaño, ¿no? De violóla, matóla, no sé qué, que era como se resumía la manera en la que trabajábamos en los medios de comunicación antes, de pronto se nos cerró el mundo, ¿no? Y creo que en parte también eso fue una de las aristas de la cuestión de la capacitación del nuevo sistema, ¿no? Que los medios, por un lado, no nos interesó y como ocurre con muchas políticas públicas, pues
tiene como su curva de aprendizaje y esta ha sido particularmente lenta, ¿no? Creo que por ahí lo dejaría hasta ahorita. Muchas gracias, Jenny. Cuestiones muy interesantes las que está planteando Jennifer, sobre todo de esa perspectiva y un tema que vamos seguramente a platicar de hacia dónde va, clarificar primero por dónde se pueden mover los medios y dónde las demás personas, ¿no? Javier, Javo, ¿qué opinas del tema? Gracias, amigo. Primero que nada, de antemano, les ofrezco una disculpa si me llevo a congelar, porque mi internet está muy inestable, debe ser por los apagones que vienen de Texas y todo eso. Yo creí que porque estaba Pero nevando, güey. algo así, pero bueno, esperemos que no suceda. Efectivamente, como bien dice Jenny, la libertad de expresión es una garantía constitucional para todos y todas las ciudadanas mexicanas. Efectivamente, los medios de comunicación gozan de esta libertad de expresión porque, pues porque los medios de comunicación se componen por personas, efectivamente. Pero hay algo muy importante que me gustaría destacar. Y Jenny hacía esa distinción de la libertad de expresión por un lado y por otro la libertad de prensa o la libertad del ejercicio periodístico. Esto tiene una categoría diferente o está particularizado porque no es más que libertad de expresión pero llevado, digamos, a otro enfoque. Por una razón bien importante y tiene que ver con el derecho a la información a la que tenemos las y los ciudadanos. Este derecho significa que nosotros podemos exigir una rendición de cuentas principalmente a las autoridades respecto de sus actividades y también está muy relacionado con el ejercicio de los recursos públicos. O sea, si ustedes recuerdan, en años anteriores, pues esto era muy opaco, ¿no? El gobierno en general gastaba, hacía actividades y estas no eran del conocimiento público. Entonces, una manera de evitar la corrupción es justamente transparentar estas acciones. Y esto se traduce a través del derecho a la información que se convierte en una obligación por parte de las autoridades. Entonces ustedes me dirán, ok, ¿por qué no son las autoridades las que informan para cumplir con ello? De hecho, sí lo hacen, o bueno, lo intentan hacer. Daniel decía hace un rato que muchas veces esta información es distorsionada. Los canales oficiales de gobierno, y no quiero generalizar, pero han sido por algunos años canales muy convenientes, digamos, a los intereses del propio gobierno, ¿no? Entonces tendría que haber como un contrapeso, un cuarto poder. Lo decía Archie en el programa pasado, de hace 8 días, que estos son los medios de comunicación, los que vienen a desmentir un poco aquellas versiones oficiales de las autoridades en beneficio de la ciudadanía. Justamente nosotros ya no nos dejamos como engañar tan fácilmente por un boletín o por una página de internet oficial de una autoridad y el contenido que se ponga en estas, porque tenemos un contrapeso que es justamente los medios de comunicación, sobre todo aquellos que hacen investigación, ¿no? Porque también hay que decirlo, hay medios de comunicación que únicamente van a repetir lo que dicen las autoridades, que es como la actividad a lo mejor más común, pero hay otros que invierten en capacitarse, en tener herramientas de investigación y nos pueden exponer algunos proyectos o algunos trabajos como el que mencionaba Eloy al inicio a cargo de Jenny y otras de sus compañeras, en los cuales vienen a sacar a la luz un montón de verdades que por algún tiempo pudieron estar ocultas o distorsionadas de manera oficial. Incluso hay un paso más allá, que son las redes sociales, que las redes sociales ahora son este mecanismo en tiempo real que también puede llegar a servir como contrapeso, pero ahora de los medios. O sea, esto es como quién vigila a los vigilantes, ¿verdad? O sea, primero era la autoridad dando una información, no 100% verídica, luego eran los medios desmintiendo esto, pero también con el paso del tiempo, y hay que decirlo, hay medios que también se pueden llegar a vender, ¿no? Y de alguna forma pueden servir como una especie de tapadera, por así decir, de las versiones oficiales de las autoridades. Las redes sociales son maravillosas porque son en tiempo real, para el acceso de todas las personas que, bueno, puedan tener al menos internet y algún aparato para poder entrar a estas plataformas, pero evidentemente ya desmienten incluso hasta otras versiones que los medios pudieran eh, hacer pasar como verdaderas. Un ejemplo a lo mejor muy burdo, digo,
podría ser aquella vez, aquella ocasión en la cual el jugador de fútbol del América, paraguayo, Cabañas, sufrió un accidente, todos lo saben, ¿no? En ese momento alguien grabó, estaba alguien presente ahí y lo subió a internet y evidentemente todos pudimos conocer la versión casi en tiempo real de lo que había sucedido ahí. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera acceso a redes sociales en ese momento? Seguramente el club de este jugador, que además pues pertenece a una televisora, a un medio de comunicación, hubiera fabricado una versión en la cual hubiera intentado limpiar un poco más la imagen de un futbolista que pues su deber no era estar en una cantina el lunes, sino era estar como descansando porque profesionalmente se debe a su rendimiento físico. Digo, no lo estoy juzgando, evidentemente es un ejemplo bastante, a lo mejor, básico, para decir cómo las redes sociales pueden inclusive en ese momento acercarnos más a la verdad. Claro, ahora ya nos metemos en un problema de que el acceso de información puede ser también desinformación, ¿no? Porque entramos a estos mundos, universos de redes sociales y nos encontramos versiones prácticamente de todo. Y todo este rollo que les comento acerca del derecho a la información es para decirles que este es el papel que juegan los medios de comunicación y sus variantes y lo que ha devenido de ahí para que nosotros ciudadanos y ciudadanas podamos hacer plenos nuestros derechos, primero de libertad de expresión también, pero sobre todo de acceso a la información. Y para concluir esta primera intervención, ahí es donde yo regreso al punto del contexto del proceso penal. Las versiones que dan las autoridades encargadas del desarrollo del mismo probablemente no sean las adecuadas o las que debamos de conocer en determinado momento. La primera pregunta sería, ¿qué tanto debemos conocer sobre la intimidad, sobre los datos personales de estas partes involucradas? Eso sería lo primero que me preguntaría. ¿De verdad es del interés público un acontecimiento que está sucediendo en la privacidad de unas partes involucradas? Si lo es, ¿para qué? ¿Para emitir juicios? ¿Para calificar la función de la autoridad? ¿Para cuidarnos de esas personas? ¿Para tomar precauciones? ¿Para que los legisladores evalúen y modifiquen las leyes y las hagan más efectivas? ¿Para qué queremos saber? O sea, ahí hay una restricción respecto a nuestro derecho a la información en esa materia penal. Y el segundo cuestionamiento sería los medios. Los medios, lo decía Jenny, a lo mejor no están adaptados todavía a cómo deben de traducir esta información, pero también hay que decir que los medios son un negocio. Digo, la verdad es que no está mal, no lo digo de manera despectiva, sino es una forma lícita de ganarse la vida y ellos tienen que vender algo que sea atractivo para ese target, para el mercado en general. ¿Qué vende en México relacionado con los procesos penales? El morbo, el amarillismo, vende que podamos señalar a alguien, acusarlo. ¿Qué vende, no? O sea, hace poco hubo una nota que decía determinado exgobernador ya es procesado por algunos hechos cometidos en contra de una periodista, pero no lo dijeron así como lo estoy diciendo yo, pusieron los nombres de las dos personas, claro. Es un contexto en el cual creo que al menos la víctima lo ha hecho público ella misma, pero es para poner un ejemplo de cómo las notas pueden tener siempre dos puntos de vista, ¿no? En la forma de transmitirlas. Hasta ahí lo dejo para no abusar el guión decía 3 minutos y creo que me pasé. Pero no sé, Eloy, si queramos generar ya algún otro debate. Gracias, Javo. Yo creo que sí, ya podemos pasar nomás. Que quiero resaltar dos puntos importantes de lo que acaba de comentar Jennifer y Javier, para entonces pasar. Creo que parte de las preguntas que hizo Javo van relacionados con el siguiente bloque, donde ya podemos participar todos, pero en un enfrentamiento de las ideas, no entre nosotros, sino de las ideas como tal. Eh, uno de los temas esenciales fue, y yo creo que es básico, lo que dijo Jennifer hace un rato, que lo retomé antes de darle la palabra a Javier, que fue que independientemente del respeto a la libertad de expresión, el derecho a la información, no hay claridad todavía de hacia dónde pueda ir esa libertad de expresión con sus límites, porque bien empezó Jennifer con, bueno, mi derecho termina con el derecho al otro, sí, pero hacia dónde, en cuestión de libertad de expresión, cuando dices que yo me puedo expresar y es mi derecho a transmitir ideas, pero también
buscar información, del derecho a la información y generar entonces un debate democrático o personal con esa parte, hacia dónde está el límite con el otro realmente. Y particularmente con los medios de comunicación, hacia dónde, ¿no? En qué puede meterse el medio, dónde no puede meterse el medio, quién va a fijar esa parte, si los catálogos se van a dar, o sea, se tienen que dar un catálogo normativo o no en ese aspecto. Regularmente los catálogos normativos siempre tienden a la restricción en vez de a la clarificar, ¿no? En vez de establecer que con claridad cuál es el contenido de un derecho, hacia dónde, regularmente siempre tienden a limitar o a restringir el derecho sin decirnos hasta dónde. Y de ahí parto también al otro punto bueno, dos puntos que también planteó Javier. Bueno, la idea de las versiones, de cómo en parte se generan versiones más que aproximaciones a una realidad, luego a veces por cierta información que se transmite, y cómo, bueno, pues por ahí viene la válvula de escape que estuvimos platicando también en el programa anterior respecto a las redes sociales y cómo cumplen con esta función, como bien lo decía Javo, que nos comentó aquella vez Rolando, cómo el medio a veces no cumple con su función, entonces la red social absorbe esa parte que es de la transmisión de la información. Pero el último punto que dejó Javier con una pregunta de varias que hizo, pero con la que comenzó creo que es la que nos va a ayudar mucho a meternos a la siguiente parte del debate, que sería, ¿qué me importa la intimidad de una persona en un proceso penal? O sea, ¿cuál es la relevancia social, la idea de que una sociedad tenga un derecho a la información, un derecho a su libertad de expresión, es para generar debates democráticos, ¿no? Debates de desarrollo a la personalidad. Si el morbo está amparado por ese libre desarrollo de personalidad, y no solamente si está amparado, si está incluso garantizado por el Estado para llegar a ese límite. Pero, o sea, ¿hacia dónde vamos en ese aspecto? ¿Qué nos sirve de la intimidad de las personas en los procedimientos penales? ¿O qué objetivo tiene buscar o transmitir esa información en un momento dado? Entonces, el planteamiento sería, en este momento, para quien quiera participar, quien quiera tomar la palabra, sería, bueno, el choque que pudiera darse entre esa privacidad e intimidad, entre esos datos y esa información individual de aquellos involucrados en el proceso penal, como puede ser la persona que está siendo acusada, la posible víctima, la misma sociedad, los familiares relacionados con ellos, la misma sociedad en general, que también puede ser en un momento dado relacionada con el hecho, no tanto a nivel responsables, pero sí que sus derechos se puedan ver afectados con la actividad de investigación o reacción que tenga el Estado. ¿Dónde quedan esos derechos o cómo tratar de equilibrar o qué pasa con esos derechos frente a un derecho a libertad de expresión, a un derecho de una sociedad que busca esa difusión de información y que entonces el medio de comunicación cumple con ese papel, con el papel de difundir, de transmitir, uso de acceder, ¿no? De hecho, yo he escuchado y esto ya había leído que algunos incluso mencionan cómo el derecho de acceso a la publicidad del proceso también se garantiza con el medio de comunicación, cómo a veces el mismo Estado no lo incentiva, vamos a decirlo de esa manera, y entonces el medio de comunicación ayuda en parte a que se tenga ese acceso también a la publicidad de este tipo de procedimientos. Entonces, no sé aquí, quien guste participar, me gustaría escucharlos en esa parte, hacia dónde podemos llegar bueno, puede o no meterse ese derecho a la intimidad en el proceso penal a los límites hacia los medios de comunicación, la libertad de expresión, o al contrario, es algo que la sociedad tiene derecho a conocer y a saber para generar ideas o generar un desarrollo personal o incluso social. Aquí no sé, yo tengo mi idea, pero quiero escucharlos a ustedes, ¿no? Daniel. Bueno, sí, si me lo permiten, digo, vaya, pues ahorita en toda la retroalimentación que ha habido en cuanto al tema, vaya, pues, de entrada quiero dejar bien claro algo, pero claro, y antes de que avance más y ahondemos en más temas, esa pregunta que hicieron, ¿qué me importa la privacidad de las personas, ¿no? O sea, pensando yo como lector, pensando yo como sujeto pasivo de un medio de comunicación quien recibe la información. Hay veces
hay veces que los medios de comunicación se quieren meter en su papel acusatorio, en su papel de protección a los derechos humanos. Y a mí me ha pasado, ¿no? Y a nosotros nos ha pasado en el periódico que protegemos fotografías de los detenidos, no salen, únicamente a lo mejor salen 2, 3 fotos que salen, panorámicas, etcétera. La información se maneja, pues, les dices todo, pero no a detalle, y se enoja la gente, ¿eh? Se enoja, dicen, bueno, ¿qué les esconden? ¿Qué les tapan? Si son delincuentes, pues tenemos derecho a saber quiénes son o qué hacen y todo. Y viceversa, cuando por un error circula información que no debe pues, trascender a la luz pública, igual pasa lo mismo. O sea, nos lleve a los medios de comunicación por amarillistas, por divulgar información que no se debe, etcétera. Eso es de entrada. Pero yo sí quisiera partir, digo, sin entrar mucho al detalle, porque aquí nos llevaríamos toda la madrugada, de un poquito de la historia del periodismo policíaco en México. El periodismo policíaco es de siglos, ¿eh? Incluso José Guadalupe Posada llegó a hacer periodismo policíaco. ¿Por qué? Porque sus grabados ilustraban notas policíacas, suicidios, asesinatos, crímenes, etcétera, de aquel entonces. Como no existían las fotografías, no existían los mecanismos para llevar ese periodismo impreso que lo conocemos como periódico, pues ¿qué hacían? En un panfleto hacían una nota periodística un tanto sátira, a lo mejor no era tan objetiva que digamos, era más, pues ya se metía más quien redactaba en la nota y le daba su toque. ¿Y con qué lo ilustraban? Con gráficos, y eran los gráficos de José Guadalupe Posada, y están ahí en el museo de José Guadalupe Posada, podemos ir y ahí los vamos a ver, ahí vamos a leer, ahí vamos a ver los gráficos. Entonces se va evolucionando ese periodismo policíaco. Hay una etapa preacusatoria o un periodismo que se desarrolló durante la etapa del sistema tradicional o el sistema inquisitivo penal, y pues vaya, era un periodismo totalmente diferente al que hay ahora. Eran periodistas que estaban, mi papá fue uno de ellos, mi papá dormía en la Cruz Roja, esperando que se saliera un accidente o algo, él se trasladaba al lugar con los paramédicos. Incluso él me iba a contar que Aguascalientes era más chiquito, obviamente, y pues él hasta corriendo se aventaba a los lugares de los hechos. A mí me llegó a tocar cuando inicié en el periodismo hace casi ya 17 años, que hacíamos guardias en las secretarías de seguridad pública de aquí de Aguascalientes, y había una patrulla y un elemento asignado para trasladar a los reporteros, y nos movían de arriba para abajo, y llevábamos a los accidentes, tomábamos fotografías, recabábamos datos, era información más fresca, era información no tergiversada, era información que se tomaba ahí en el lugar de los hechos. Bueno, para que se den una idea, la misma Procuraduría en aquel entonces, a todos los medios de comunicación, nos proporcionaban las constancias de cadáver de las autopsias y nos proporcionaban las constancias de lesiones. O sea, nomás para que se den una idea de cómo era esa invasión a la intimidad de las personas que estaban sujetas pues a algún acontecimiento pues, jurídico, ¿no? A un hecho jurídico. Teníamos acceso a las barandillas, llegar con los detenidos, fotografiarlos, a las puestas a disposición se les tomaba, se sacaba todo, absolutamente todo. Entonces, periodistas de esa vieja escuela policíaca, pues ya quedan pocos, realmente muy pocos. A mí me tocó aprender de esa manera el periodismo policíaco. Pero ya en la medida, y lo comentaba Jennifer, cuando se da ese salto a la etapa del sistema acusatorio, donde ya se protegen más los derechos humanos, donde ya, pues ya no es tan fácil, ¿no?, llevar esa información, pues muchos periodistas se van quedando atrás y se rehúsan y quieren seguir igual y piensan que es igual, y no, ya no es igual. Y yo lo comprendo, a lo mejor quizá porque soy abogado, y porque tengo clientes, y porque estoy más constreñido a llevar un sigilo profesional, y lo voy entendiendo, lo voy comprendiendo. Pero esa palabra, me importa, esa pregunta, me importa la intimidad de las personas, ¿no? No, y no tendría por qué importarle a la gente el nombre de un detenido, el nombre de una víctima, la fotografía de un detenido, la fotografía de una víctima, porque lo único que le tiene que importar a la gente es que el Estado haga su tarea, que se imponga el Estado de Derecho. Es lo único que le tiene que importar a la gente, nada más. Si se cometió un delito, lo único que se tiene que saber es si se hizo justicia o no se hizo justicia. Punto. Lo demás, pues es morbo, así de sencillo. Pero el periodismo policíaco
sigue estando presente y lo vemos en todos los medios de comunicación, lo vemos todos los días y ni cuenta nos damos. El accidente que acaba de pasar en Texas, un accidente muy feo que se hizo público, es un reportaje policíaco. Accidentes que de repente salen así en medios de comunicación nacionales, pues es reportaje policíaco. Un acontecimiento, y eso no fue hace mucho, fue muy famoso, de un conductor de un vehículo de lujo allá en Reforma, un vehículo que se partió a la mitad y todo fue una noticia a nivel nacional y son noticias policíacas, pero es muy importante estar en ese plano en un periodismo. Es un periodismo amplio y las investigaciones pues es sacar las corruptelas del Estado, como bien lo decían, no dejarnos llevar por la información que nada más del Estado y sacar investigaciones y el periódico decir, no, mira, yo tengo esta información, ¿no? Y las cosas no sucedieron de esa manera. Y existe el periodismo policíaco ordinario, que está en todos los medios de comunicación. Que sí, yo pienso que es muy importante y que eso debe de seguir existiendo. ¿Cuál sería en sí entonces la función del periodismo policíaco? Si ya no se pueden revelar fotografías, si ya no se pueden revelar nombres, si ya no se puede acceder al morbo como antes, entonces ¿para qué nos sirve el periodismo policíaco? Pues de mucho, así de sencillo, exhibir a la delincuencia, exhibir los modos operandi, así de sencillo. Y eso es muy importante porque se va generando en la sociedad un sentido de alerta, un sentido de prevención. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque desde toda la existencia de la humanidad siempre han existido personas que se quieren aprovechar de otros, siempre han existido crímenes, siempre han existido asaltos, es algo que difícilmente se va a acabar. Y la sociedad tiene derecho a estar informada de eso, tiene derecho a estar informada de que afuera hay una banda de asaltantes, que en los bancos actúan de cierta manera los estafadores o los asaltantes a cuentavientes, o que en este sector se están metiendo a robar a las casas, o que por aquí se están dando situaciones de violencia hacia las mujeres en determinada zona, a determinadas horas de la noche. A eso es a lo que debe de tener acceso la gente. A que no nos pinten un estado color de rosa donde no pasa absolutamente nada, donde vivimos en el jardín del Edén y todos respetamos los derechos humanos. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional no está diseñado para que no pasen los hechos delictivos. El derecho constitucional está diseñado para quien los comete los debe de pagar y la gente debe de tener derecho a eso, saber si se hizo justicia o no, pero también saber en dónde está parada, qué es lo que está aconteciendo en su alrededor. Y cierro esta intervención con algo. Este sentido policíaco, pues es algo que también ya se lo transmití a mi esposa, ¿no? Ella también ya está siempre alerta y está bien, no está nada mal, toma sus medidas. Pero, por ejemplo, hace poco fuimos de vacaciones y teníamos, andábamos en Puerto Vallarta y ya para regresar, perdón, una disculpa, creo que ya fui víctima de la delincuencia, de lo que estoy hablando. Estábamos en Puerto Vallarta y ya de regreso yo tenía la inquietud de regresarme por la libre. ¿Por qué? Porque quería pueblear, quería llegar hacia pueblitos y todo. Y mi esposa, no, pues, ¿cómo, Daniel? Pues hay que regresarnos por la autopista, nos va a pasar algo. Y yo, no pasa nada, es de día. Y ya estábamos comiendo, ya casi de regreso allá en Sayulita, y recibo la llamada de un amigo. Y me dice, ¿qué onda, mi hermano? ¿Cómo estás? No, muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? Oye, para no entrar en detalles todo, uno de sus familiares fue víctima de un delito en un municipio de Jalisco, ya cercano a Aguascalientes. Yo me quedé, o sea, le di la asesoría legal, pero yo me quedé así petrificado, o sea, me quiero regresar por el libre y me está hablando, me está diciendo que acaban de ser víctimas de un delito. Digo, eso es lo importante, para eso sirve el periodismo policíaco, para eso debe seguir sirviendo. Ya para meternos a violar los derechos de las demás personas, difundiendo sus fotografías, sobre todo las víctimas, revictimizándolas, no, absolutamente no. O sea, y lo digo no solamente como abogado, lo digo también como reportero policíaco que crecí
y que crecí en ese periodismo que existía no hace mucho, lo digo con todas sus letras, no nos debe de importar y no deben de trascender, y eso no es materia de los medios de comunicación, manejar información sensibles de los procesos. Ahorita es cuanto diríamos los abogados en esta parte de la intervención. Yo como que vi que... Yo creo que yo estoy parcialmente de acuerdo con Daniel, pero creo que hay que considerar algo que creo que todos han mencionado de distintas formas. Hablamos de la función social de los medios o la función social del periodismo. Finalmente, lo que la ley otorga o regula o reconoce, no sé qué otros verbos pues se puedan usar, pero la función social de los medios, del gobierno, de los usuarios de los servicios de justicia, finalmente están en la ley. Una de las cosas que nos da nuestra función social, obviamente, es la sociedad misma, sus necesidades, pero otra es la ley, o sea, la Constitución y las leyes, digamos que legitiman de alguna manera nuestra función social como medios de comunicación, ¿no? Entonces, cuando preguntan qué me importa la intimidad me quedo yo primero sin el adjetivo de policíaco, ¿no? ¿Qué legitima el periodismo, pues, para meterse en la intimidad de alguien? ¿O qué le importa a los consumidores de los medios la intimidad de alguien? Yo creo que tiene que ver justo con la función social del periodismo. Uno de los componentes de la función social del periodismo en general, policíaco, de investigación, ambiental, etcétera, y creo que la que se expresa de manera más general, pues es construir sentido de lo que hay en el mundo, ¿no? Darle sentido a la realidad, organizar, tomar una parte de realidad, porque no podemos abarcarla toda, y darle sentido, ¿no? Que a la gente, a los lectores, le dé sentido. ¿Qué es de lo que habla Daniel cuando dice que el periodismo policíaco sirve para que la gente sepa que hay delincuencia, sepa todo lo que él ya mencionó? Entonces, creo que ese es, por eso le importa a la gente la intimidad del otro, y voy a explicarlo un poco más. Porque entre más profundamente conozco yo a alguien, más me identifico. Y vuelvo a la experiencia que nos acaba de compartir Daniel. ¿Por qué, si su esposa, siendo la que manda, porque las esposas somos o son las que mandan, ¿por qué siendo su esposa quien le decía que no se fueran por la libre, él se sentía seguro, digámoslo así, de irse por la libre? ¿Y por qué cuando le llama a un cliente deja de sentirse tan seguro, ¿no? Ya la experiencia de alguien que le compartió a él con el interés de que, bueno, le diera su asesoría legal, no fue así como de, ay, déjate cuento y ya, ¿no? O sea, obviamente era con el objetivo de que le diera la asesoría legal. Esa experiencia que vivió otra persona lo identificó, ¿no? Estoy en un lugar que me va a llevar a pasar por donde, o cerca de donde a él le ocurrió, si le pasó a él, le puede ocurrir a otro, ese otro puedo ser yo, etcétera. Entonces, por eso creo que a la humanidad nos interesa tanto de pronto, ¿no? Conocer la intimidad. No digo que esté bien o que esté mal, pero creo que en la función social de los medios está como justo mediar entre esto, ¿no? Entre el meternos de más en la intimidad, meternos en si le gusta al prefecto andar con vestido y demás, que creo que eso, digo, no tendría como nada de malo y nada que aportarle a la sociedad. Pero pongo ahora dos ejemplos. Un caso de un delito, digamos, de fuero común aquí en Aguascalientes, un caso que fue muy famoso, y otro caso que fue súper famoso a nivel federal, ¿no? El caso local, el de los balconeros que hicieron la detención ciudadana de una persona que ellos ya habían visto, que robándoles sus herramientas, etcétera, una persona a la que apodaban el huevo. ¿Qué pasa? Que, bueno, ellos hacen una detención ciudadana en apariencia, se les pasa la mano y lo matan, ¿no? ¿Quiénes van? O sea, ellos de ser las víctimas de robo, pasaron a ser los imputados del homicidio, ¿no? En un proceso ya acusatorio.
ese caso ha sido de los que yo recuerdo que no involucran a servidores públicos, ha sido como de los que más interés recibió por parte de los medios y lo recibió porque se leía, ¿no? El tema de los balconeros. ¿Por qué nos interesó ese homicidio y no los otros cientos o miles que ocurren? ¿Por qué no se le dio la misma cobertura? Porque nos hablaba de una cuestión social mucho más importante, que era alguien que ha sido constantemente víctima de un delito, de un robo, que tomó la justicia en su propia mano, que se salió de su función social de ciudadano, tomó la justicia en su propia mano y acabó siendo el justiciable, ¿no? Entonces, ese caso, ahí, o sea, ¿por qué, qué importaba que fueran balconeros? ¿Qué importaba cómo se llamaban? ¿Qué importaba? Eso no aportaba más que elementos para que la gente se identificara y se interesara en el caso, pero conocer ese caso tan públicamente o lo que generó el interés es que era algo que hablaba de un problema social y de una cuestión social mucho más amplia. Y sin embargo, ese caso estuvo sujeto a todas las restricciones pues, de la privacidad tanto de los imputados como de las víctimas, ¿no? El otro caso en el que pienso es el caso Iguala o la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La ley dice que las averiguaciones en curso pueden, digamos, hacerse públicas cuando se trata de un tema de interés público. ¿Por qué esto fue de interés público? Pues porque aparentemente el ejército, que es una institución pública, estaba involucrada, había funcionarios públicos aparentemente involucrados, había, o sea, funcionarios públicos no de cuerpos distintos a los de seguridad o de instituciones que no eran de seguridad, pero también las de seguridad. ¿Y qué pasó? Que ahí el INAI ordenó que se hiciera pública una versión, valga la redundancia, pública del expediente, ¿no? Igual se preservan algunos derechos y los datos personales de muchos involucrados, pero el caso, digamos que se litigó en público, se hizo público y sigue siendo un caso público, aunque no se haya cumplido ya en la realidad, pues que se siguieran haciendo públicas los tomos del expediente, de la carpeta. Pero creo que, o sea, eso nos habla de la función social del periodismo y nos dice un poco hasta dónde sí y hasta dónde no. Hasta dónde sí, ¿quién dice? Finalmente queda interpretación del juez. ¿Por qué? Porque no existe un catálogo como sí lo existe para otro tipo de delitos o para regular otras cuestiones que tienen que ver con delitos y con la protección de derechos o de bienes jurídicos. Y creo que sí el periodismo ahí tiene todavía mucho que profesionalizarse, pero también creo que puede ser muy útil, ¿no? Cuando cumple su función social de dar contexto, de contrastar, como decía Javo, ¿no? De contrastar esas versiones oficiales y cuando sabe manejar y consigue manejar como esta tensión entre la intimidad, lo público y lo privado, creo que es cuando las historias, y vuelvo a lo mismo, policíacas, de una cuestión penal o de una cuestión de corrupción ambiental o de lo que sea, creo que es cuando las historias logran, pues, ¿no? Como trascender de la mera historia en sí, de la mera anécdota, a una cuestión donde el periodismo puede hacer cumplir o cumple su función social y puede efectivamente ayudar a que la gente acceda a que se cumpla el derecho de información y de acceso a la información de la gente y la máxima publicidad de las audiencias, etcétera. Pero creo que sí es algo como mucho más complejo en lo que activamente y conscientemente tienen que participar los medios y otras instituciones. Y ya me pasé, pero ya acabé. Sí, evidentemente por ahí las respuestas que nuestra invitada y nuestro invitado que se dedican a los medios, es justamente también lo que rondaba un poco mi cabeza. Este, ¿qué nos interesa a nosotros? Porque sociológicamente las personas nos involucramos con los problemas de otras personas para aprender.
y ahí es lo que decía Daniel, para generar como experiencia, ¿no? Para como de alguna manera tratar de mejorar, de crecer. Pero la parte que dice Jenny acerca de justamente la función social de los medios es bien importante porque los medios libres, que además tienen esta función muy comprometida, generan información que necesariamente ayuda a la toma de decisiones de la sociedad. Eso es lo que yo rescataría. Y en materia penal hay muchas decisiones que tomar, ¿verdad, Meloy? Yo resalto, por ejemplo, en el 2011, hace 10 años, eh, la historia de un tianguista de Iztapalapa, pero es que se llama Toño Zúñiga, hizo un boom en los documentales mexicanos. Un abogado, director de cine también, Roberto Hernández, lleva a la pantalla en una película que todos conocen, Presunto Culpable, en la cual evidencia el que a esta persona, este tianguista, lo acusaron de cometer un delito de homicidio sin pruebas y lo condenaron. Y la película relata justamente todas las deficiencias, digamos, en el sistema penal que se desarrolló, o en el proceso penal que se desarrolló y en el cual fue juzgado. Con un detalle impresionante que incluso, insisto, o sea, volvió los documentales mexicanos o incluso los documentales como un género en sí, como algo más popular, digamos, para la taquilla. Y además también involucró a la gente y no abogados en materia penal, más allá de lo que podían conocer. ¿Cómo llegó él a poder producir un documental de este tipo con información? Con la información que se genera justamente poniendo la lupa ahí en ese proceso. Obviamente ahí hubo, digamos, la voluntad por parte del involucrado para que los nombres fueran revelados y todo, pero en realidad la función que él tenía era vigilar o era evidenciar que el sistema no funcionó en ese momento y que cualquiera de nosotros pudiera ser víctima de algo así. O es más, que pudiera haber más casos como el de él, pagando alguna pena de manera injusta, o sea, diciéndolo en letras claras, gente inocente dentro de las cárceles, por así decir. Este es un ejemplo cinematográfico de cómo de repente la información que se puede generar a través de un trabajo periodístico sí puede tener resultados que ayuden a mejorar, digamos, nuestro entorno y sobre todo que nos ayuden a exigirle a las autoridades que realicen mejor su trabajo en esto tan delicado que es la materia de justicia penal, ¿no? Eso es algo que quería yo como recalcar, pero Eloy, me veo con cara de que Sí, nos quiero comentar quieres. algo rápido porque hay varias preguntas. Estoy viendo que hay varios comentarios de las preguntas y quiero sacarlos para quien quiera comentarlos y contestarlos, pero antes de eso, hay temas padres, ¿no? Y de hecho, el caso que acaba de mencionar Javo, el presunto culpable, sabrán todos que se dejó de distribuir la película porque los ministeriales demandaron, justo porque se puso su imagen y sus datos. O sea, para grabar, como bien lo dice el documental de Presunto Culpable, es un documental muy bueno, que sí se hizo para evidenciar efectivamente la dinámica del sistema penal anterior, pero también financiado obviamente por sistema de los vecinos del norte con la finalidad de impulsar la reforma y sobre todo la estructura de las capacitaciones y la reestructura como tal. Y generan ahí, les avientan una demanda tanto al abogado como a Leida, si mal no recuerdo, Noriega, que incluso hicieron los videos previos del túnel, un documental previo de 8 minutos, con el que brincaron ese del presunto culpable. La grabación era porque hubo autorización, como bien lo dice Javo, tanto del chavo que estaba siendo acusado, pero también se les permitió la autorización por el Poder Judicial del Distrito Federal y por el juez que está llevando el asunto, porque no se había llegado a esos extremos. Si ustedes han visto, por ejemplo, en el modelo estadounidense también está muy limitado el acceso a la información a los medios. Tan es así que la mayoría de las veces cuando vemos información relacionada con un caso, ya en la audiencia que no está tan limitado, pero por ejemplo imágenes, es muy raro tener imágenes de las audiencias, son más dibujos. Esos dibujos no los hace el periodista, los hace una persona encargada del propio tribunal que los jueces le permitan hacer la información y los jueces, el juez revisa la información antes de pasar a los medios para decidir cuál es el dibujo que menos datos da de lo que se da ahí.
Pero a lo que iba con este punto, bueno, allá hemos visto ejemplos como el caso de O.J. Simpson, el caso del médico de Michael Jackson, uno de los últimos que estuvieron televisados, incluso en YouTube, en vivos, estuvo manejando, pero es porque hay un acceso permitido por todos los involucrados. O sea, todos los involucrados dan esa permisión, ¿no? De hecho, pareciera que fue algo malo para el médico Michael Jackson, pero fue excelente publicidad para el tipo y por eso autorizó que se difundiera la información como tal, porque al final fue un caso desestimado por cuestión de negociación y se acabó el asunto. Pero a lo que iba, por ejemplo, ese caso de presunto culpable, viene una demanda, viene una demanda posterior, una por parte del juez diciendo, no, es que yo sí di el acceso, pero no sabía que me iban a exhibir, prácticamente no lo dijo así, y parte de los ministeriales decían, están violentando porque a mí no me pidieron autorización. O sea, yo veía que estaba en la Cámara, que el juez autorizó, pero a mí nunca me pidieron autorización para que mis datos personales, mi imagen, mi información saliera. Y ahí es donde dices, bueno, ¿cuáles datos personales si eres autoridad está actuando como autoridad en investigación? Es una producción de información que si tú pides, como bien lo dijo Jennifer, a lo mejor te dan una versión pública donde posiblemente no salga el nombre de la persona, pero si se haga el cargo, se haga el trabajo y perfectamente puedes identificar a la persona que realizó esa investigación y que trabajó en esa parte. Yo lo que quería aquí, se me hizo muy interesante lo que plantearon los tres, y pasaría por un punto de lo que dijo Daniel. Bueno, creo que sí, el periodismo policíaco que es como el origen en parte del periodismo de investigación, ya que es otro tema, el periodismo de investigación más fuerte que el policíaco, pero sí, un punto importante, yo creo que sí coincido con Daniel con esa parte de que la información sirve para prever, de acuerdo, pero justo si la información sirve para prever, una cosa es servir para prever, como bien lo dijeron, sabes que hay un caso, está esta situación, está esta dinámica, posiblemente en tal calle, en tal lugar, tengo presencia de la delincuencia, etcétera, etcétera, pero el decirte, mira, ya tengo al delincuente y aquí está, y es él, cuando todavía ni siquiera inicio un proceso, cuando ni siquiera de hecho es un doble discurso y es un albur y no sé de qué otra manera calificarlo. Cuando escucho que algunos medios dicen, no, pues ahora con el nuevo sistema de justicia penal, pues tenemos que tratar como presunto. Entonces, presuntamente se capturó a la persona que asesinó a fulanito. Y miren, lo que pasa es que los hechos ocurrieron así. Fulanito mató a Menganito. Ah, no, no, bueno, entonces presuntamente o lo mató. O sea, el doble discurso de la venta de este fue, y eso provoca presión, aunque digan que no, en las autoridades judiciales. Las y los jueces se presionan con el juicio popular entablado y difícilmente, si se dan cuenta que hay algo mal en el trabajo de investigación o que la persona posiblemente no sea, etcétera, etcétera, van a vincular a proceso y van a iniciar un proceso. ¿Por qué? Porque también no hay un respaldo real y fuerte de las autoridades de arriba a que se pueda ejercer ese derecho a la administración de justicia como tal. Jennifer habló de dos casos interesantes, viendo con ella, un tema, y también no lo discuto, y coincido completamente con esa función social del periodismo y fue esa función de la construcción de información, de darle sentido, o sea, somos seres con sentido y hay que darle sentido a una realidad y al contexto, completamente de acuerdo. Maneja dos casos, maneja el caso de los balconeros y el huevo, que decía, bueno, estamos en el enfoque social de que se quería de ver unas personas que hacen justicia después de tanto, pero yo recuerdo que el caso de huevo empezaba con el huevo, no empezaba con los balconeros, empezaba con el huevo, empezaba con una persona que tenía más de 97 ingresos a tal lado, ¿y cómo es posible que esté en la calle? Manipulando una información a la sociedad que no comprende todavía la diferencia entre un juez y un ministerio público y que por eso, justo cuando tenemos las estadísticas de percepciones de inseguridad, dicen, no, pues yo sigo desconfiando de los jueces en Aguascalientes porque son muy corruptos. ¿Por qué son muy corruptos? No, pues porque los tienen mucho tiempo en barandilla. Espérate, ¿de cuáles jueces estás hablando? O estás confundiendo al juez municipal, o estás confundiendo al Ministerio Público, o como se te vendió la idea de que esa persona fue la que cometió y el que cometió el delito y de esa manera, y resulta que esa persona ya está fuera, como es increíble, y así, que lo hayan dejado ir, o es increíble que le hayan dado una pena tan baja, entonces también la sociedad empieza
a distorsionar el sentido, justo esa parte del que se pretende dar. Hay un ejemplo ahí que no quiero meterme aquí tanto porque me interesa mucho que escuchemos los comentarios y preguntas de algunos de los que nos están siguiendo. Está el caso de Florence Cassés, ¿no? El caso de Florence Cassés fue uno de los mejores parteaguas de ver cómo la construcción de la realidad de datos íntimos son declarados en su momento por una Suprema Corte muy valiente, tristemente valiente nomás cuando se trata de una extranjera, no cuando se trata de un propio mexicano, de un ciudadano de a pie, ahí luego no se ve esa valentía, pero cómo interpreta y cómo plantea, si bien, como bien lo dijo Jennifer, no hay como un límite muy claro, muy establecido, pero por lo menos como si establece cómo esa exhibición de la información más allá de la simple comunicación para que la gente o la sociedad se entere de lo que está pasando, cómo se está haciendo justicia o no, que comentaba Daniel, y sobre todo pues, tomar previsiones en ese punto o sacar efectivamente la información y publicitarla, como dijo Javier, para ese conocimiento, pero cómo se utilizó esa información más bien para darle un contexto distinto al proceso y cómo eso influyó y afectó el proceso, ¿no? Que es cuando saca la misma corte y dice, sí, pero es que si tú difundes información de una víctima, entiéndase, prácticamente la estás identificando, al igual que al autor, posible autor del hecho, prácticamente pones en contexto todo el hecho con detalles y se lo planteas a la sociedad, bueno, uno, los estás exhibiendo personas que apenas van a ser sometidas a un proceso, que ni siquiera sé cuál va a ser su declaración. Segundo, ejerces una presión social muy fuerte con las y los jueces. Hay un antecedente en Estados Unidos, que aquí dudo mucho ver algo así, en una audiencia inicial que fue publicitada. Allá en Estados Unidos, si bien como ya lo comentado Daniel, bueno, hemos visto que no es aquí en México nada más, o sea, tenemos notas de lo que el accidente que pasó en Texas, de lo que pasa en Alemania, etcétera, etcétera. Pero una cosa es lo que se difunde y otra cosa es que luego los fiscales utilicen esa información o personas que han tenido esa información. Aquí es común, muy común, que apenas ocurre el hecho, cuando ya están ciertos periodistas entrevistando a las personas que tienen relación con el hecho, ¿no? Ya hasta los mandan llamar a los estudios para que platiquen. Obviamente no sé si hay algo tras de eso, pero prácticamente dando información que todavía ni siquiera le da a la autoridad de investigación y menos al juez. ¿Eso pasa en Estados Unidos? Sí, se llega a pasar. Y cuando pasa eso, el fiscal no se arriesga para nada a llevar esa información a juicio. Porque sabe que la va a utilizar la defensa para establecerle al tribunal cómo está contaminado el jurado y el propio juez con esa información, cómo se difundió previamente. Y había, les decía, un antecedente, rápidamente lo comento, que se da de un caso concreto donde o se difunde mucho por un fiscal. Ahí en Estados Unidos los fiscales de distrito generales son elegidos por votación en las elecciones, no es como aquí, votación directa del público, de la gente, de los votantes. Entonces, pues hay fiscales que quieren aspirar a eso. Y había un fiscal, no fiscal general, un fiscal que llevaba asuntos, pero justo se estaba haciendo promoción ante la sociedad para tratar de llegar, porque eso también le sirve allá como ha reaccionado. Entonces empezó a difundir muy fuerte un tema de un caso concreto de una persona latina que había tratado de ingresar a una casa, pero harto de la delincuencia latina, una persona de supremacía blanca estadounidense, había puesto un mecanismo ahí de defensa como la alarma que sonó de Daniel, algo así, pero medio hechiza, entonces el otro llega y se electrocuta y viene una acción en contra de esa persona por la cuestión del daño que se causa al otro. Y que está medio raro, ¿no? Porque también de algo similar a lo que dijo Jennifer, la víctima se convierte en victimario, ¿no? Por un tema. Pero el asunto es que se empieza a difundir de tal manera que el otro es como, miren, yo lo estoy protegiendo para que voten por mí en las próximas elecciones. Y la defensa entonces empieza a entrarle al mismo juego, empezó a entrarle al mismo juego. Y cuando están en la audiencia, en las audiencias iniciales, donde prácticamente los tribunales, ahí sí las juezas y jueces toman las decisiones de medidas cautelares y demás, antes de que prácticamente inicie la audiencia, la defensa le dice al juez, le pide que se excuse de conocer el proceso. Y le dijo el juez, ¿por qué? O sea, el tema es ¿por qué? Y nomás le pregunta, ¿leyó el periódico en la mañana? Sí, excúsese de conocer el proceso.
Y en ese momento el juez se excusó y cambió la jurisdicción y se fue a otro estado. O sea, imagínense algo así similar a que llegamos a Aguascalientes y nuestros jueces ya conocen el caso por la información, váyase a Nuevo León el caso. Un caso es de Aguascalientes, váyase a Nuevo León, júzguese allá, porque acá ya no llegó la información, donde los jueces, las y los jueces lleguen con más información no contaminada, ¿no? Por un lado. Y la otra, ese fue el segundo punto, y también el tercer punto que planteó el caso de Florence Cassés fue la contaminación de la información diversa, no solamente de los jueces, sino también de las otras pruebas, de los otros testigos. Porque el caso de Cassés era algo interesante, de hecho lo pueden encontrar en internet, en Nexos publicó un artículo en su tiempo buenísimo de investigación sobre el caso de Florence Cassés, donde transcriben mucha de la información y tenían digital parte del expediente, por si lo buscan, seguramente lo encuentran todavía en internet, y se veía como al principio, digo al principio, porque ahí se plantea muy claramente cómo hubo una detención previa al montaje televisivo, que ya llevaban días detenidos, etcétera, etcétera, y cómo antes del montaje televisivo hubo prácticamente 2 declaraciones de cada uno de los supuestos afectados, que eran 3 personas aparentemente privadas de su libertad, un hombre, una mujer y su hijo, si mal no recuerdo, y cómo ninguno de estos 3 en las 2 declaraciones previas mencionaron a una mujer en la banda. Nadie habló de mujeres, nadie habló de contacto con mujeres, puro hombre y hombre y hombre. A partir de que hacen el montaje y lo publicitan, resulta que vienen a declarar nuevamente y entonces ahora sí se acuerdan que a lo mejor había una mujer. ¿Se acuerdan que una persona de una voz rara los había llegado ese día? ¿Se acuerdan que una persona que tenía un pasamontañas le salió como un mechón de color rojo del cabello? Y justo esa es la corte. ¿Cómo te voy a creer? Si estoy viendo más, que es más claro que esto lo viste a través de los medios y entonces está corrupta ya tu información. O sea, son muchos temas que se podrían plantear, obviamente, y que aquí es difícil por el tiempo, pero déjenme, miren, les voy a hacer comentarios, bueno, más que hacer comentarios, les platico, hay comentarios que tenemos aquí. Hay uno de Ami Hernández, dice, gracias a ustedes, a su información, me ayudó con el tema de mi tesis. Perfecto, perfecto, ojalá nos invite de Sinodal ahí al examen para estar ahí con esa cuestión. Hay otro comentario de Mari Paz, ella también, creo que mal no recuerdo, estuvo el fin pasado, el sábado, el jueves pasado también comentó. Dice, los límites podrían cumplirse con sanciones. Yo creo que no se refiere a la cuestión de los límites a la libertad de expresión, pues la difusión causa juicios del público antes de juicios de autoridades. Si quieren voy comentando y ahorita toman la palabra quien quiera. Hay saludos a los panelistas. Eh, hay otro comentario de Amorque Damas. Dice, antes de hacerlo y dar informes, deberían de ver a fondo qué son los datos sensibles y los datos personales, en lo que se refiere también hacia los medios de comunicación. Hay otro de Reed, dice, sería genial que en verdad se diera a conocer y se deje actuar con la relación difusión-justicia, no por morbo ciudadano o hasta nacional. Y por último, Lucy García, buena amiga también, abogada, dice, en mi opinión estoy totalmente de acuerdo con el periodismo policíaco informativo, siempre que sea real y ético para lograr un cuidado y alerta de la ciudadanía. Sin embargo, cuando se presta, perdón, a exagerar, caray, es un tratado de Lucy, espérenme, cuando se presta a exagerar una nota o tachar a una persona como delincuente, incluso tomar adjetivos como asesino, feminicida, violador, dando nombres e incluso la mecánica de los hechos sin que sea información certera, creo que sobrepasa el derecho a la información y entorpece la investigación e incluso suponiendo que la persona señalada no hizo nada, la estigmatizan y dañan todo su entorno social. Por eso deben de ser responsables con la información que dan, porque muchas veces por morbosidad maximizan y dan información que no está confirmada y es cuando considero que lejos de ser útil caen en información amarillista, pero poco confiable. Son los comentarios que tenemos. No sé si alguien quiera tomar la palabra. De esto último que dijo Lucy, sí lo he notado, uno que está metido a diario en el sistema de justicia penal y que ve las cosas,
cuando escuchas ciertas notas dices, ¿y eso dónde, no? Y luego todavía cuando dicen, no, y él le dijo al juez esto en su primera declaración, cuando nadie habla ante los jueces en su primera declaración, pero justo como para tranquilizar uno en la información que va a dar. Hay un caso, también lo comento rápido para los que quieran platicar sobre esas preguntas, también aquí en Aguascalientes, el caso de un niño, el caso del niño Leoncito, hace varios años, no sé si lo recuerden, pero el chiste es que una mujer llegó con su hijo al seguro, que estaba convulsionando, y de inmediato prácticamente le dijeron, no, está convulsionando, y creo que tenía como una marca aparente, ¿no? De un golpe. Entonces de inmediato dieron aviso a la autoridad porque estaba convulsionando y entonces pues eso era de un traumatismo craneoencefálico como tal, así de entrada, de inmediato. Entonces llegan con la señora y lo primero que dicen, no, pues ya saben, ¿no? No, no, pues fue mi esposo. Yo vi que lo jaloneó. Ah, pues todo contra el esposo. No, 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 no. Se lo comieron en los medios, fue la señora a hablar, él fue, lo vinculan a proceso, lo dejan encerrado cuando tenían ya datos, y eso fue de hace como 3 fiscalías, y no es algo que yo sepa, o sea, ya se supo después. Tenían ya datos desde que pidieron la vinculación en ese tiempo, de que el menor tenía problemas congénitos de nacimiento, tenía broncas. No había ninguna huella física de maltrato con el menor. Aún así, se llevan detener a una persona, lo vinculan a proceso y al mes le llega el histopatológico del menor, porque también lo dejaron conectado con muerte cerebral y hasta que no se murió, porque también no se entiende que la muerte cerebral significa morirse, ¿verdad? Pero ya ven que tenemos diputados protegiendo la muerte natural, entre otras cosas. Ya cuando se hace el histopatológico, porque también la necropsia no hace nada, pues se dieron cuenta que no tenía ningún traumatismo craneoencefálico y que lo que tenía era una cuestión de malformación congénica cerebral de nacimiento. Y pues prácticamente lo que vio la señora es que estaba convulsionando el niño y el papá lo cargó para ver qué hacía con él, lo dejaron detenido, sale la persona destruida de vida, destruida de estar ahí adentro, ya se imaginarán cómo lo trataron, y sale destruida la sociedad. Cuando se dio esta información que se me hizo muy responsable de los medios, de la mayoría de los medios, salir de, así como dijimos esto, perdón, va para atrás, ¿por qué es esto? La respuesta social era, no es cierto, ese cabrón sí fue, ¿por qué lo sacaron? Tiene que estar prácticamente allá adentro. O sea, esa fue la respuesta social, ¿no? Por esa difusión previa que se dio. Pues no sé, quieran comentar algo sobre estos temas que están ahí nuestros escuchantes y oyentes. Bueno, a mí, si me lo permiten, quisiera compartir una anécdota de un santo, San Filippo Neri, y va mucho con esto. Se puede aplicar perfectamente. Llegan unas personas y le empiezan a hablar pestes y media de otros feligreses. Oiga, es que estos fulanos hacen esto y esto y esto y esto, y son esto y esto y esto y esto, y es un asesino, y es esto y es lo otro. Y, y Felipe Neri le decía, sí, no, sí, sí, que sabe cuánto. Mira. Y ya ese rumor se empezó a correr por toda Roma. Ya después toda la gente traía ese rumor. Vuelven a llegar esas personas con San Filipo y le dicen, oiga, es que estamos muy arrepentidos porque pues, no era cierto lo que dijimos. Queremos que pues, nos confiese y nos perdone porque pobres personas les destruimos la vida con eso que dijimos. Dice San Filipo Neri, sí, sí, no, sí, sí los perdono, pero vayan por una gallina de las que tienen. Sí, por una gallina, sí, tráiganse la gallina. Y en el camino la van desplumando. Ya, pues llegan las personas, se van por la gallina, van desplumando la gallina y todo. Y van, no, pues aquí está la gallina ya desplumada, padre. Bueno, ahora regrésense y recojan todas las plumas y tráiganlas. Y dice, no, padre, pues no, eso no se puede. Dice, pues efectivamente, eso es igual la dignidad de una persona. O sea, ya cómo se la integras, ¿no? O sea, vaya, pues en su momento fue dignidad, es un vocablo muy, muy amplio. Pero dice, ahora regrésale a esa persona, o sea, de que el daño, repara el daño que le hiciste. Pasa prácticamente lo mismo con nosotros, con los medios de comunicación. Los medios de comunicación no son perfectos, evidentemente. Hay veces que es imposible, es de veras imposible, y máxime cuando es una información que surge todos los días y es información de un día anterior y se tiene que reproducir al día siguiente,
tener la información exacta de tal y cómo ocurrieron los hechos. Entonces, pues es uno susceptible a errores, pero los errores a veces recaen en otras personas y es algo tremendo para uno como periodista, que de pronto uno se topa con una situación así y a veces uno hasta se arrepiente de haber manejado cierta información o de haber manejado una información que no se ahondó muy bien en el tema, que no se le dio la cobertura que merecía, que parecía algo muy sencillo y al final de cuentas resulta ser que es algo mucho más trascendente. Pero esto, la misma práctica va curtiendo los medios de comunicación. Hablábamos del caso de Florence Cassés. Ahí hay un pecado de un medio de comunicación, Televisa, particularmente un periodista a nivel nacional, todos lo conocen, que se prestó al montaje y hasta la fecha es algo que lo sigue estigmatizando a él en su carrera profesional. Entonces, cuán importante para los medios de comunicación es no echar en saco roto toda esta evolución del derecho penal que va muy de la mano con el periodismo de investigación, que va muy de la mano con los reportajes policíacos, que va muy de la mano con el periodismo policíaco, porque los errores se pagan. Ya ahora un medio de comunicación incurre en omisiones y en errores y no se le anda acabando con una demanda. O sea, es muy importante que los medios de comunicación no echen y no echemos en saco roto todo esto que se menciona. Y nada más quiero concluir con esto, pero también es muy importante no censurar a los medios. ¿Por qué? Porque si se empieza a censurar a los medios, híjole, es algo que ya ha pasado aquí en Aguascalientes y no, ojalá no vuelva a pasar, que existe la ley Mordaza, que no se puede manejar cierta información y se va pasando a otros gremios, ya de repente también ya con los abogados, ya también con esto, o sea, es muy importante que a los medios de comunicación no se les corte o no se les pretenda censurar. Los mismos medios van a aprender por sí solos, porque el derecho está evolucionando y la gente ya está más atenta, ya sabe cuáles son sus derechos, cada vez se asesoran más y los mismos medios van a ir aprendiendo por sí solos y por los errores que van cometiendo. Pero sí es importante garantizar y seguir garantizando la libertad de prensa por parte del Estado. Y con eso cierro. De acuerdo. Sí, muy importante, coincido completamente en esa parte de no censurar a los medios. Yo creo que no está de más recordar que México es el país más peligroso para hacer periodismo de los países que no están en guerra. México es el país más peligroso para hacer periodismo. ¿Por qué es peligroso o quiénes son los principales agresores de periodistas? Funcionarios públicos. En un país donde el crimen organizado está tan diseminado, pues los principales agresores de los periodistas probablemente también tengan que ver con el crimen organizado, pero las agresiones son desde el poder público, ¿no? Desde el poder político y a través del poder político. Entonces, creo que no está de más como recalcar eso. Y viene al caso, ¿por qué? Porque yo creo que, como dice Daniel, o sea, los medios tenemos que aprender, es nuestra responsabilidad de los periodistas como individuos y profesionales, de los medios como empresas, es nuestra responsabilidad, pero también algo que yo he aprendido en los últimos 2 años que he estado trabajando como periodista independiente fuera de alguna empresa pues de medios de comunicación, es que si algo fortalece ya sea al periodismo, al derecho penal, no sé, al derecho ambiental, a cualquier otra actividad, son las alianzas. Y creo que aquí yo convocaría a que los medios o los periodistas busquemos alianzas, en este caso con los abogados, como dice Daniel, sea para asesorarnos, para educarnos, para capacitarnos, pues, alianzas con profesionales de otras áreas para poder contar mejor las historias, hacerlas atractivas, cumplir esa función social que si ojalá no suceda, pero que si se repite un caso como el del huevo, no lo recordemos porque nos acordamos del apodo de alguien que es o sea, es justo una de las violaciones, pues, ¿no? Que se cometen muy frecuentemente en el tema del derecho penal.
que no nos acordemos por el apodo de las personas, sino porque ese caso nos haya enseñado este aspecto de la detención ciudadana, legal o no legal, que está en el sistema jurídico mexicano, pues, ¿no? Por poner ese ejemplo, por retomar ese ejemplo. Entonces, creo que por ahí yo abogaría, ¿no? Sí es cierto que tenemos que hacer una alianza activistas, periodistas, abogados, etcétera, para tener un mejor periodismo, para tener un mejor sistema jurídico y para ir evolucionando juntos y pues que esta curva de aprendizaje sea igual, que los errores de los medios no afecten tanto y tan profundamente a la sociedad como pasó con el caso Cassette, que los errores de los abogados o que las funciones sociales de cada profesionista, de cada área, de cada institución, pues se cumplan de mejor manera en alianza con eso, ¿no? Con los medios y con la misma sociedad, pues en general. Sé que suena así como, ay, o sea, muy inocente, muy ingenuo tal vez, pero yo creo que es el camino, pues, y sí hay, al menos del lado del periodismo, que es donde yo estoy, creo que sí hay iniciativas que están caminando hacia allá, tanto en el periodismo judicial o policíaco, como en otros ámbitos, pues creo que para allá va y creo que por eso se ha hecho cada vez mejor periodismo en México, a pesar de todo, ¿no? Pues sí, respecto a la pregunta que hacía, no me acuerdo el nombre de la persona que decía que si hay que poner sanciones a los medios de comunicación cuando estos infrinjan alguno de estos límites, como puede ser la publicación de datos personales o sensibles. Yo coincido tanto con Jennifer como con Daniel. La imposición de sanciones a los medios es el camino hacia la censura y la censura elimina la información. En países, por ejemplo, como en Ecuador, se creó una ley de comunicación para sancionar medios. En los últimos 2 años ha habido, creo, más de 300 denuncias y sanciones, obviamente la mayoría con multas. Esto evidentemente inhibe el que la información fluya y el que la ciudadanía pueda tomar buenas decisiones. La respuesta a esto es que Ecuador no es un ejemplo sudamericano de un Estado democrático hacia los demás, digo, en medio de otros que sí han como tenido un avance significativo, por ejemplo. Este es solo un ejemplo, no vaya a pensar la gente de Ecuador que ando muy crítico con ellos. ¿Cuál es la respuesta? Pues vamos a dejar esto como impune, por así decir. Yo quiero ahora voltear al consumidor. Los medios viven por los consumidores. Y si empezamos a educarnos también nosotros por el respeto a la privacidad de las demás personas y dejamos de consumir aquellos medios que no tengan estos autolímites, digamos, este respeto hacia esta privacidad, en el momento en el que yo dejo de consumir, el medio va a cambiar su estrategia de contenidos para volver a captar ese mercado, ¿no? Yo sí en lo personal he dejado de seguir algunos medios importantes a nivel nacional, digo, sin decir nombres, porque la tendencia a esa información no la considero compatible con la manera en la que yo quiero consumir información, ¿no? Y lo decía en mi primera intervención, inclusive hay medios no tan grandes que han surgido en las redes sociales, blogs buenísimos, periodismo independiente, que te informa de mejor manera, ¿no? Y en la medida en que nosotros nos eduquemos también como el público consumidor, en esa medida va a ser el castigo que va a recibir el medio justamente por cruzar esos límites, específicamente en el tema de esta noche, que tienen que ver con exhibir los datos personales de personas que están involucradas. Yo cuando ya veo o empiezo a leer una notita que ya trae nombres y está muy amarillista, o por ejemplo en el caso de feminicidios, que inclusive no tienen como el lenguaje adecuado para transmitir el mensaje, va a lo que sigue, ¿no? Tenemos un abanico importante de posibilidades de informarnos. O sea, eso también puede ser como el castigo, porque si empezamos a poner sanciones desde las autoridades hacia los medios de comunicación, se me hace que por ahí no va a ser el camino adecuado. Esa sería como mi creencia a esa pregunta. Muchas gracias. Y yo también coincido en esa parte, ¿no? La cuestión de las sanciones, bueno, lo habíamos platicado del programa anterior,
igual aquí en América Latina, particularmente, a pesar de las realidades que tenemos, por lo menos el propio derecho internacional nos dice que censuras previas y ese tipo de cosas nunca. En todo caso, responsabilidades ulteriores, pero no trata así como responsabilidades en el sentido de sancionar o restringir o censurar al medio, sino en todo caso, hay una pregunta, por ejemplo, de mi primo, el sabio, el doc, dice que si se difunde imágenes, fotografías o hasta domicilios, lugares de trabajo, que por ejemplo, si se queda suelto, que si eso se puede demandar, pues es parte del tema, ¿no? Claro que si se difunde, si se afecta la imagen, el daño, se genera un daño moral, es posible que se pueda demandar vía civil, es decir, vía económica, pero es individual, o sea, o con el medio que permitió esa publicidad, esa información, porque pues, es responsable de lo que se publica, o también con quien dio esa información que pudo causar el daño. Digo, hay un caso muy reciente de una actriz de Lucía Méndez, ¿se recuerdan que llegó hasta la corte y ganó una cuestión de una indemnización por daño moral por una información que consideró inadecuada y que la afectaba, independientemente de que fuera una figura pública. Entonces, claro que es posible por cualquier persona, pero sí, no a la censura, no a la censura y al castigo a los medios, eso también estoy yo completamente de acuerdo, ¿no? En esa circunstancia. Pues ya llegaríamos al final, les agradezco mucho, la verdad, fue un programa muy entretenido, muy interesante, hubo mucha participación del público, los vamos a seguir invitando porque vemos que tienen buen rating aquí con ustedes. Estamos hablando de que lo que se vende, ¿verdad? Hay que vender y que pide el público en ese aspecto. Ahorita te Sí, mando claro, foto de la pues. tarjeta, mi hermano. Ajá. No, claro, la tarjeta de presentación será porque les agradezco Ahí mucho. me gustaría, si me Claro, permite, Jennifer, adelante. una de los comentarios que mencionaste, lo donde decía que había que distinguir entre datos personales y datos sensibles. Yo creo que tiene razón quien hizo ese comentario, me parece que sí hay que distinguirlo. Y yo no sé si todos los colegas periodistas lo hagan o no. Yo personalmente cuando voy a trabajar con notas en las que por lo menos tengo dudas de cuestiones, ya sea de transparencia o justo de la protección de datos personales, no me dejarás mentir, Eloy, si no te estoy hablando a ti, tengo mi ley de transparencia y mi ley de protección de datos personales ahí para revisarlo y me gustaría decir por qué creo que me atrevo a decir que los periodistas somos o una de las agresiones más comunes que recibimos los periodistas justamente es la filtración o la violación de nuestros datos personales. Justo con este reportaje del agua que comentabas al principio, a mí me pasó, estábamos haciendo la investigación, solicitamos por transparencia información que era pública, pues, ¿no? Sí involucraba a una empresa particular, pero la información, los documentos que nosotros solicitamos eran información pública y después de solicitar esa información, me llamaron a mí de la empresa, yo nunca di mi teléfono a esa empresa, yo todavía no contactaba a la empresa porque todavía no me contestaban la información, o sea, no tenía con qué, digamos, no tenía que ir a confrontar nada con la empresa todavía y me llamaron de la empresa que porque les habían avisado que yo había solicitado una información y que estaban a mis órdenes, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿y quién te dio mi teléfono si yo en mi solicitud no la puse, no la tengo en mi sesión del sistema para las solicitudes de información? Y me dijeron que era una dependencia distinta a la que yo había hecho la solicitud, que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, creo que los periodistas, por esa simple razón, estamos obligados y nos protegeríamos mucho mejor si justamente conocemos esta diferencia entre datos personales y datos sensibles, porque es nuestro flanco más débil, ¿no? O sea, es lo primerito por donde nos van a agredir a la hora de hacer nuestra chamba. Gracias, Jennifer. Un último, hay unos comentarios, ahí al final dicen, bueno, que sobre los comentarios que al final se realizaron, dice, hay un periodista que diariamente insulta aquí en nuestra ciudad, ya creo que sabemos todos a quién se refiere, estimo eso que eso no es periodismo, efectivamente, nada tiene que ver con periodismo, tiene que ver con una empresa que tiene que vender, pues, es parte de lo que hace, no estoy diciendo que esté bien, aclaro,
Si habría que ponernos en los zapatos de la persona que se le cambia la vida por una nota periodística, efectivamente. Creo que nadie discute esa parte. De hecho, el tema importante es eso, todo lo que puede cambiar. Lo que aquí creo, bueno, yo planteaba es, aunque nos gustara evitar que esa información saliera antes, la cuestión del derecho internacional no lo permite porque necesitaríamos tener un ministerio de censura previa. Necesitaríamos tener a alguien que estuviera revisando todo y se corre el peligro de que efectivamente cuestiones de ese tipo dijeran, no, no va a salir porque es evidente que violenta, pero otras de que a mí no me conviene que salga, entonces le doy el mismo carácter de que violente. Por eso viene la responsabilidad ulterior por ejemplo, de esa persona. Sabemos bien cómo ha habido procesos, si es que creemos a quién se refiere, ha habido procesos y puede seguir habiendo procesos, es lo que comentaba hace un momento. Todo lo que pueda afectar implica una posibilidad de responder por parte de la persona, de la empresa o del mismo Estado, y no solamente responder a que dame una indemnización económica, sino también a rehabilitar mis derechos frente a la sociedad. Así como me mostraste de una manera, pues ahora tienes la obligación de mostrarme de la otra. Y de eso será otro tema que seguramente platicaremos, como el derecho de réplica, ¿no? Que tú ya estás difundiendo esto, pues ahora me permites en la misma condición, en los mismos términos, en el mismo horario estelar y con el mismo tiempo que utilizaste tú, me vas a dar la oportunidad para yo hablar. Porque es bien padre que tú hables nada más, y sin que nos escuche la otra versión. Bueno, son parte de los mecanismos que el Estado ha estado fijando a través de, bueno, la sociedad más bien evolutiva y que obliga al Estado a que empiece a fijar esas cuestiones. Les agradezco mucho. Gracias, Jennifer, por habernos acompañado. Espero que sea la primera de muchas. Gracias. Gracias. Daniel, amigo, muchas gracias también. Un gusto verte y escucharte Igual, mi también por estimado. aquí. Que Igual. digo, Daniel también lo invité no solamente por la amistad, siempre ha sido muy objetivo, al igual que Jennifer también nos lo pasamos hablando para cuestiones y es siempre muy, muy objetivo, a pesar de que sabe y conoce bien la dinámica del periodismo, muy, muy objetivo, por eso está aquí con nosotros. Jabu, gracias por nunca dejar abajo, por estar aquí con todo y también por tus comentarios muy, muy buenos, también por el conocimiento que tienes y que lo compartes. Gracias, amigo. Gracias a ustedes. Gracias. Nos Y vemos gracias en a 8 todas y a días. todos los que nos vieron, los que nos escucharon, gracias por sus comentarios. Les platico, yo hace unos meses, unas semanas me publicaron un artículo relacionado con tutela de derechos, proceso penal y medios de comunicación. Voy a dejar el link por aquí en los comentarios del programa, por si lo quieren descargar y lo pueden leer. Y planteo varias cosas en materia penal que pueden ayudar de complemento, sobre todo aquellos que se dedican al periodismo. Creo que nos puede ayudar bastante en ese tema. Les agradezco a todas y a todos. Pasen Gracias, mi buena estimado. noche. Estamos Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Gracias.